Estimados amigos, amados hermanos, antes de comenzar el día de hoy, quiero darle las gracias a todos los que han tenido la paciencia de esperarse. Quiero hacer un trato con ustedes. Yo voy a tratar de empezar los días que nos corresponde a las 7 de la noche, ¿verdad? Pero si me atraso un poquito como ahora, usted sabe, a veces uno involuntariamente se atrasa. Es más, he visto otras personas que también tienen programas así, que también les sucede lo mismo. Así que a veces voy a empezar a 7 puntos si puedo, 7:15, 7:30. Espéreme media hora y va a ver usted que vamos a estar ahí. Que vamos a salir, salimos, ¿verdad? De que salimos, salimos. Bueno, el día de hoy, muchísimas gracias por darme el privilegio de estar aquí con nosotros, a los hermanos de la Iglesia Obra de Orange. Recuerde que el día de mañana sábado tenemos picnic allá en la Milla Cuadrada, está en Fountain Valley, cerca de cerca de Garden Grove, Fountain Valley, y es a las 11 de la mañana. Mañana tenemos picnic familiar en la Obra de Orange. Así que allá vamos a estar, vamos a compartir un poquito de tiempo. Pero el día de hoy, We're anesthesiologists, surgeons. quisiera el día de hoy que, discúlpenos, ¿verdad? Están fallándome mis técnicos aquí. Vamos a hablar un poquitito de aspectos que tienen que ver con el día de hoy, ¿verdad? Esta guerra de Israel, aunque no es el tema que traigo, pero esta guerra de Israel nos hace reflexionar porque tenemos que aceptar la gran posibilidad de que se produzca la confrontación bélica, la confrontación militar que bíblicamente se llama Armagedón. Viendo las condiciones, viendo la situación en que está el mundo, viendo las potencias mundiales y cómo se va desarrollando toda esta temática, no es nada extraño que esto ya esté apuntando a un Armagedón. Las potencias hablan de una guerra sangrienta. Pero todo esto nos debe conducir a algo, a usted y a mí, que somos de la Iglesia de Cristo, que es el punto, no es la guerra, sino contemplar la posibilidad de que pueda cumplirse la profecía apocalíptica en cuanto al desastre de Armagedón, ¿verdad? Ya eso lo abordamos en otro tema anterior. Pero creo que si nosotros lo contemplamos esto, nos vamos a dar cuenta que estos son los días de Elías. Estamos viviendo los días de Elías. Es más, hay un canto por ahí muy, muy bonito que es de Paul Wilbur. Se llama The Days of Elijah, los días de Elías. Un poquito habla del tema, ¿verdad? Y es realmente lo que estamos viviendo hoy. Tienen que ser estos los días de Elías. Si el Señor Jesús está a punto de venir, estos que estamos viviendo son los días de Elías. Está profetizado y la profecía se tiene que cumplir. Cuando estamos hablando de Elías, estamos hablando de que Él viene primero, que Él viene antes. Justo cuando venga el Señor, Elías va a estar trabajando acá. Nos hemos dado la tarea de explicarles a ustedes en programas anteriores, aclararles que no se trata realmente de Elías. La Biblia usa a Elías para dar una referencia. Pero cuando iban a ser Juan el Bautista, ahora vamos a ver las profecías, el Espíritu Santo revela que el espíritu de Elías iba a venir sobre Juan el Bautista. Entonces, cuando Juan el Bautista es cuestionado, preguntado o interrogado
por los escribas y fariseos en el capítulo 1 de Juan y le preguntan a Juan el Bautista, ¿quién eres tú? ¿Eres el Cristo? Y él contestó que no. ¿Eres el profeta? Y él contestó que no. Entonces, ¿qué dices de ti mismo? Y la respuesta de Juan el Bautista es, no dijo yo soy Elías. Es que eso es lo que quiero decirle. Aunque está profetizado que el espíritu de Elías iba a venir sobre Juan el Bautista en el espíritu de Elías dice, yo no soy Elías, yo soy la voz que clama en el desierto. Entonces, es que eso es lo que tiene la Biblia. La Biblia no puede ser entendida con la lógica humana. La Biblia no puede ser comprendida con la dialéctica filosófica del hombre. La Biblia, lo que dice la Biblia, tiene que ser interpretado por el Espíritu Santo. Pero ahora nos damos cuenta que realmente Elías es solo un nombre que se usa de un profeta sobre el cual reposó un poder, un espíritu, una voz. En la Biblia, las voces son poderes. El espíritu y el poder de Elías, dice Lucas capítulo 1, verso 16 y 17. Entonces, entendiendo eso, sabemos entonces que si el Señor Jesús va a venir, porque si esto es el Armagedón, va a ocurrir esto. Se va a desarrollar una guerra sangrientísima y los amigos de Israel poquito a poco van a ir abandonando a Israel. Dicho sea de paso, quiero decirles que el Estado de Israel no es el verdadero Israel. El Estado de Israel no representa a todos los judíos alrededor del mundo, pero es una figura que se utiliza proféticamente, porque sí se refiere a una geografía específica la profecía. Cuando habla de Armagedón, está hablando de Palestina, está hablando que ahí va a pasar algo, en el valle de Jezreel, que está al pie del monte Megido, Armagedón. Entonces, lo que va a suceder, según la profecía, es que van a atacar y van a rodear a Israel y los amigos de Israel lo van a ir dejando abandonado, lo van a ir dejando solo. Y como Israel va a llegar a un punto que no se puede defender de tanto enemigo, entonces Jesús va a descender del cielo y va a poner sus pies en otro en otro monte que se llama el Monte de los Olivos. Eso nos dice la profecía de Zacarías. Va a poner sus pies sobre el Monte de los Olivos y se va a producir un temblor y una hendidura que puede significar muchas cosas. Eso es lo que va a suceder. La venida del Señor va a coincidir con un asedio de las naciones enemigas de el pueblo de Israel, a tal punto que no se va a poder defender solo Israel. Entonces, para que Israel comprenda que quien la defiende es Dios, ahí es donde aparece el Señor Jesús. Lean también el libro de Zacarías, para que vean que ahí dice que va a poner sus pies sobre el Monte de los Olivos, como dice el cantito aquel que tanto recitábamos. Saldrá el Señor, peleará contra naciones, como cuando peleó en el día de la batalla. Está citando a Zacarías. Entonces, antes de que venga el Señor, mire, cuando Él venga va a haber conflicto. Cuando Él venga va a haber sangre. Cuando Él venga va a haber Armagedón. Cuando Él venga, esto va a estar caliente y se está calentando ahorita en este momento. Por eso es el tema, aunque el tema no es la guerra. El tema es Elías, la administración de Elías.
tiene que venir primero Elías. Hermanos de la obra de Orange, ustedes que me han oído por años, los que han permanecido fieles a la enseñanza y a la doctrina, créanme que por años hemos hablado de este tema. Tal vez algunas personas son nuevas, necesitamos mandarlos a que repasen un poquito. Miren, está profetizado. Si usted va conmigo al libro de Malaquías, en el capítulo 3 de Malaquías, si usted tiene su Biblia ahí, ¿sí la tiene? Bueno, vamos a leer un poquito. Capítulo 3 de Malaquías. Hemos venido traveseando esto un poquito, pero hoy lo vamos a poner un poco más en orden. Capítulo 3 de Malaquías, verso 1, dice: He aquí yo envío mi mensajero. Él preparará el camino, dice, delante de mí. Ese mensajero es la voz que clama en el desierto. El espíritu y el poder que reposaron sobre Elías en el tiempo que Elías ministraba como profeta. Ese se llama la voz que clama en el desierto, porque eso dijo Juan el Bautista. Entonces, dice aquí que ese mensajero, que es el profeta, es el ángel. ¿Por qué? Porque es el mensajero. Un ángel es un mensajero. Ese ángel dice que tiene que venir antes, tiene que aparecer delante del Señor. Léalo bien, estoy leyendo la versión de las Américas, pero no hay diferencia con nosotras. Está diciendo aquí: yo envío mi mensajero, es el ángel, el profeta, el portador de la palabra, el que habla la palabra es profeta. Él preparará el camino delante de mí. Y dice, y de repente vendrá a su templo el Señor. Ve, mientras Él esté preparando el camino, el Señor va a venir. Obra de Orange. Yo no sé lo que... Por eso, hermanos, oímos por allá, tengan mucho cuidado de lo que oyen y de a quién oyen. Porque hoy se dice una cosa y se dice la contrario, se dice por aquí, se dice allá. Y estos son tiempos de confusión, como lo vamos a ver. Cuidado, se confunde. Cuidado, se deja confundir. Pero aquí estamos. La profecía, creo que la estamos analizando. Yo envío mi mensajero, que ese es supuestamente Elías, o mejor dicho, la voz que clama en el desierto. Él preparará, ahí está hablando de la preparación del camino. No sé, si está anotando, anote. Preparación del camino. Preparando el camino del Señor. Dice, Él preparará el camino delante de mí. Y mientras esté preparando, dice aquí, vendrá de repente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. Dice, y el mensajero del pacto le vuelve a llamar a Elías, o mejor dicho, a la voz que clama en el desierto, le llama el mensajero del pacto. Porque está hablando del mensajero. Cada vez que habla de mensajero, la palabra mensajero se traduce como malak. Pero sabemos que es porque porta un mensaje. Quiere decir que es un profeta. Porque el que abra la boca y da la palabra del Señor, ese es un profeta. Pero está dando un mensaje de Dios. Por eso también es mensajero. Es profeta, es ángel, es sacerdote y es mensajero. Entonces, está diciendo aquí a quien vosotros os complacéis. Entonces, clarito me queda en el verso 1 que ese mensajero va a llegar a trabajar antes de la venida del Señor. Perdón. De tal manera que cuando venga el Señor, lo va a encontrar trabajando. Lo va a encontrar ministrando. Capítulo 4. Vamos al capítulo 4. Dice el verso 5. He aquí, yo envío al profeta Elías. ¿Pero por qué dice Elías? Porque en este momento estaba hablando
de Elías sobre quien reposaba la voz que clama en el desierto. Por eso es que mandaron a Elías. Se personifica en la figura profética de Elías. Acuerde que la profecía hay que discernirla. No se les vaya a olvidar que el Salmo nos dice: abriré mi boca en parábolas y te revelaré los enigmas. Y si hay algo enigmático es esto: Él va a abrir la boca en parábolas. Muy bien. Y dice: he aquí yo envío al profeta Elías, entre comillas, o entre paréntesis, la voz que clama en el desierto, antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Ahora sabe por qué. Porque Armagedón lo que significa es que va a haber una tremenda guerra, matanza y derramamiento de sangre que está simbolizado en que van a ser ríos de sangre que van a llegar hasta el freno de los caballos, dice Apocalipsis. Y eso es lo que está a punto de suceder. Para allá se está acomodando todo. Y si esta es la parte de la profecía, nadie la va a poder detener. Ni siquiera el presidente de Estados Unidos, que se jacta de ser el presidente of the United States of America. Porque dijo, él dijo, oh my God, this is United States. Como que fueran Dios. Estados Unidos no es Dios. Esto no lo para nadie. Si esto es profecía, se cumple porque se cumple. Mire, dice aquí, verso 5, he aquí yo envío al profeta Elías antes de que venga el día del Señor, día grande y terrible. Día grande y terrible. ¿Ok? Pero dice antes, eso es lo que quiero insistirle. Antes, vendrá primero, irá delante de mí. O sea, va a llegar antes. Por eso, como todavía no ha venido el Señor, si es que Él está a punto de venir, estos son los días de Elías. Es lo que le quiero decir. Vaya conmigo. Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9. Marcos está antes de Lucas. Si usted lo encuentra, lo va a leer un poquito conmigo y vamos a ver la conversación que tiene el Señor Jesús con sus discípulos. Marcos capítulo 9. Aquí lo tengo. Están conversando, están hablando. Verso 11 en adelante. El verso en cuestión es el verso 12, pero vamos a leerlo del 11. Dice, y le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que Elías debe venir primero? Pero ya usted comprendió que no es realmente Elías, sino el espíritu y el poder de Elías. Pero se personifica proféticamente en la figura del profeta Elías. Entonces le preguntan, ¿por qué dicen los escribas que Elías debe venir primero? Esa palabra hay que subrayarla, primero. Dice, verso 12, y él les dijo, es cierto que Elías al venir primero, lo dice Jesús, primero Elías al venir primero restaurará todas las cosas. Esto quiere decir que el propósito de Elías es un propósito de restauración. Lo declara el Señor Jesús. Pero está aceptando y confirmando con sus palabras que primero, antes de venir el Señor, tiene que venir primero Elías. Estamos viviendo los días de Elías. Estamos en los días de Elías. Si usted va conmigo, el libro de Lucas, capítulo 1, Lucas capítulo 1, más adelantito, Lucas capítulo 1. Entonces yo lo tengo aquí, ya yo tengo marcado todo esto.
¿Sí lo entiende? Sí. Usted va a observar, hermano que me está escuchando, hermano especialmente de la obra de Orange, ya yo no doy tantos versos como antes. Yo recuerdo allá en la Red Hill, la predicación mía duraba 2 horas y daba versos, más versos, más versos. Esa fue una unción que disfrutamos un tiempo. Hoy es menos, son poquitos los versos. Mire, Lucas capítulo 1 está hablando de Juan el Bautista. Usted va a ver que desde el verso 5 en adelante se empieza a anunciar el nacimiento de Juan el Bautista. Usted va a ver que aquí se habla de que va Zacarías, el papá de Juan el Bautista, y le toca ministrar, y de pronto se le aparece un ángel y habla con él, y el ángel le empieza a explicar, el ángel le empieza a decir en el verso 11, se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso, y al verlo Zacarías se turbó, y empieza el ángel a decirle que van a nacer de él, Zacarías, un anciano, va a nacer un hijo y se va a llamar Juan, ese va a ser Juan el Bautista. Pero le describe parte del propósito de Juan el Bautista, parte de el escogimiento y la predestinación que traía Juan el Bautista. Dice el verso 15, él será grande delante del Señor, no beberá ni vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y él, Juan el Bautista, hará volver a muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios. E irá, ¿sí tiene su Biblia? ¿Sí lo está viendo? ¿Lo está leyendo? Dice, e irá delante de él. Ve, tiene que llegar primero. ¿Delante de él quién? Delante del Señor. Delante de Cristo en su venida. Delante tiene que estar Juan el Bautista, porque en Juan el Bautista reposa el espíritu y el poder de Elías. Dice, repito, verso 17, hablando de Juan el Bautista, dice, e irá delante de él, del Señor Jesús, en el espíritu y poder de Elías. Es más, hay unas versiones más modernas que lo aclaran diciendo en el espíritu y en el poder que reposó sobre Elías. Lo dice claramente. Entonces, el mencionar a Elías no es tanto por Elías, es por el espíritu que estaba en Elías, que es ese mismo espíritu que viene a preparar el camino del Señor, tiene que venir primero, tiene que llegar antes. Y si el Señor está por venir, ese espíritu ya debe estar aquí. Dice aquí, repito, verso 17, e irá delante de él en el espíritu y poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los desobedientes, porque eso es lo que estaba en Israel ahorita, ¿verdad? En el tiempo de Elías, Israel estaba en desobediencia. Dice, y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin, se vuelve a confirmar, de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Por eso es que tiene que venir primero, para que cuando venga el Señor haya un pueblo bien dispuesto. Además, si usted le da vuelta a la página, en el capítulo 1 de Lucas, dice aquí, hablando de Juan el Bautista, del nacimiento de Juan el Bautista, dice el verso 76, y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos. Todavía está más claro ahí. En tiempo y en propósito. Va a ir delante del Señor para preparar sus caminos. Y esta es una cosa tan tremenda, porque ¿qué pasa si el camino del Señor no está preparado? ¿Qué pasa si fracasa Elías?
¿O qué pasa si el pueblo no está bien dispuesto para la venida del Señor? Lo dice Malaquías capítulo 4 en el verso 6. Hablando de Elías, o sea, la voz que clama en el desierto. Dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. Si Elías fracasa, lo que va a haber es maldición. Si Elías no logra hacer volver los corazones, lo que va a haber es maldición. Si Elías no logra restaurar lo que tiene que restaurar, lo que va a haber es maldición para toda la tierra. Ahí está, y no se puede borrar. Como dijo el Señor Jesús, la Escritura no se puede alterar. La Escritura no se puede violar. Ahí dice. Entonces vea qué importante es el trabajo de Elías. Y miren que hablando de este trabajo de Elías, tenemos que reconocer que lo que es, ya fue, y lo que fue, será, dice el libro de Eclesiastés. Lo que pasó en el tiempo de Elías es lo que tiene que pasar ahora. Si sabemos, si queremos saber qué es lo que va a ocurrir con toda esta guerra y este efecto, toda esta situación que hay ahora, el mundo está convulsionado no solo por la guerra, no nos concentremos solo en la guerra. Hágase un poquito para atrás y mire todo el panorama. Mire toda esa cosa que se mueve el día de hoy. El movimiento poderosísimo de los homosexuales, a quienes no odiamos, pero no estamos de acuerdo con su estilo de vida. Mire todo usted el feminismo que se ha levantado como en guerra contra el patriarcado. Dicho sea de paso, el que estableció el patriarcado es Dios. O sea que están en contra de Dios, en otras palabras. Si usted mira todo lo que es la ideología de género, todo este montón de ideas, pensamiento trans que hay ahora, con el respeto que me merecen o que nos debe merecer a todos, las personas, los seres humanos, aunque sean trans. Ya usted sabe que trans no es nada más el hombre que se viste de mujer. Le dice, ahí comenzó. Es que todo comienza suavecito, poquito a poco. Todo empieza poquitico, poquitico. Después les vas dando cuenta para dónde van. Ahora resulta que ahora no solamente es transgénero, que es cuando un hombre se viste de mujer o una mujer, se empieza a poner bloqueadores hormonales, cuando se inyecta hormonas de hombre para echar barba, para sacar bigote, para parecer como que fuera un hombre. Por eso es que ustedes han visto tal vez fotografías engañosas de un hombre dándole de mamar a su bebé. Y está con un barbón así y usted piensa que es un hombre. No es un hombre, es una mujer. Es una mujer llena de montones de hormonas masculinas, testosterona, montones de químicos para poder alterar la condición natural de mujer. Por eso es que le sale leche de sus pechos, porque no es un hombre, es una mujer que quiere ser hombre pero no es. Todavía no existe un hombre que pueda ser embarazado como me gustaría. Todavía no existe un hombre que pueda parir una criatura para que supiera lo que es duro, ¿verdad? Y lo que es doloroso, ¿verdad?
Todavía no existe. Si usted mira esas fotografías de hombres embarazados, no son hombres, son mujeres llenas de hormonas. ¿Pero qué quiere decir todo esto? No nos concentremos solo en la guerra. Mire lo que está pasando en la sociedad. Mire por dónde va el mundo. Mire usted el avance de la tecnología. Ahora resulta que los hombres quieren volverse perros. Ya usted lo sabe, ya le he mostrado los videos a usted. Usted puede ir a YouTube, ahí va a encontrar eso ahí. Montones. Un hombre que cree que es venado, pobrecito, porque por accidente unos cazadores le vieron la cachamenta y pensaron que era un venado y dispararon las escopetas y los perdigones le pegaron al hombre y tuvo que gritar: no soy venado, soy un ser humano. Y tuvieron que llevarlo al hospital, casi lo matan, porque andaba en el bosque disfrazado o creyéndose, con el respeto, porque ahora hay que tener cuidado por la censura, ¿verdad? Ahora no se puede decir la verdad. Ahora hay que tratar de ponerle mantequilla a la verdad para que no le pongan a uno, para que a uno no lo censuren, para que a uno no le bajen el video y no le pongan strikes. Pues el hombre tuvo que ir al hospital y en el hospital tuvieron que tratarlo como un hombre y no como un venado. Yo lo hubiera llevado donde el veterinario, pero como estaba gravemente herido, pensaban que se iba a morir, lo llevaron al hospital. Y en el hospital, pues biológicamente, no era un venado. Yo el otro día le mostré a uno que se crea anguila y se insertó en su cabeza quirúrgicamente unas aletitas que hacen así. Y él se siente feliz porque se siente anguila. Eso se llama transespecie. Mire, no es solo la guerra. La guerra solo es lo que más se ve ahorita. No hemos estado hablando de eso todo este tiempo. El homosexualismo, todo lo que es la ideología de género, el feminismo, que es una rebelión contra Dios, toda esta cosa que se está moviendo el día de hoy del arco iris, que hasta se ha penetrado en las iglesias, se ha metido en las iglesias. Eso es lo que hemos estado hablando. Hemos estado clarificando que nuestra predicación no es una predicación de odio contra la gente trans, no. No odiamos a los trans, ni odiamos a los homosexuales, ni estamos tratando de promover, solo estamos tratando de hacer entender por qué no pensamos igual. ¿Por qué razones? Razones de fe nos hacen que nosotros no estemos de acuerdo con ese estilo de vida antibíblico y antidios. Pero ese es lo que estamos viendo, el panorama. No es solo la guerra, es todo el panorama. Veamos el panorama de Elías. ¿Qué es lo que estaba sucediendo en Israel? Si usted quiere ir conmigo, por favor. Capítulo 18 de Primera de Reyes. Capítulo 18 de Primera de Reyes. Vamos al capítulo 19. Estaba mejor aquí. Oh, sí. Búscalo, capítulo 18. Dice el verso 21. Capítulo 18, Primera de Reyes 18, 21 dice: Elías se acercó a todo el pueblo, porque vamos a ver el panorama del pueblo. Porque el panorama que estaba pasando en ese tiempo se tiene que repetir ahora y es lo que se está repitiendo. Porque lo que es, ya fue. Y lo que fue, será, dice Eclesiastés. No, la palabra de Dios es perfecta. Dice aquí, verso 21, se acercó Elías a todo el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Quiere decir que estaban vacilando, que no sabían si era por aquí o si era por allá. Eso es lo que está diciéndoles. Había confusión. Ese es el panorama en el tiempo de Elías. Ese es el panorama en los días de Elías. Confusión. Va a haber confusión. ¿Por qué les digo confusión? Porque él está diciendo, ¿por qué titubean ustedes en dos pensamientos? ¿Por qué no se deciden? ¿Por qué no toman una decisión?
¿Por qué están que me voy por este lado? No, mejor me voy por el otro. Están titubeando, están vacilando en medio de dos opiniones. Y viene y dice, si el Señor es Dios, seguidle. Cuando dice seguidle, quiere decir que habían dejado de seguir al Señor. Están en este momento tibios, como hay tanto tibio en la iglesia el día de hoy. Pero mire que dice, si el Señor es Dios, seguidle. Y si Baal es Dios, pues seguidle a él. Pero dice aquí, pero el pueblo no le respondió ni una palabra. El pueblo no le contestó. El pueblo no supo darle una respuesta a Elías. Ese es el panorama en los días de Elías. Un Israel confundido, un pueblo de Dios indeciso, un Israel que no sabe si ir por la derecha o ir por la izquierda. Un pueblo de Dios que no distingue la verdad de la mentira, que no distingue entre el Dios verdadero y el Dios falso de Baal y de Acera. Ese es el panorama que hay, y ese es el panorama que hay el día de hoy. Todo lo demás son solo señales. El Israel de allá, de Palestina, solo una señal. Es solo un indicador. Siempre he dicho que es un indicador. Es un Israel terrenal. Es solamente un indicador para la iglesia. Es la higuera. Siempre le he llamado la higuera. Por eso Jesús dice, de la higuera aprended. Cuando veas que brota su flor y que vienen sus retoños, esa es una señal de que el verano está cerca, o sea que el Señor ya viene. Pero yo estoy contemplando la higuera. Pero hay otro tipo de señales también, no es la única. La higuera no es la única señal, hay varias. Entonces, para poder entender esto, hoy lo que estamos tratando de decir, veamos el panorama de Elías, porque en el fondo, si usted y yo fuimos escogidos para este tiempo, vamos a tener que entender que somos Elías. No digo yo, un remanente que Dios tiene. No son todos, es un pequeño remanente, ahora lo vamos a ver. Entonces, dice aquí que los encaró y les dijo, ¿por qué están tan indecisos? ¿Por qué son pusilánimes? ¿Por qué son tembeleques? ¿Por qué no se deciden? Y yo no sé si usted sabe, amamos a todos los hermanos de la iglesia, por supuesto que amamos a los hermanos de la iglesia. Pero tenemos que reconocer que hay gente pusilánime en la iglesia. Gente que va a la iglesia el domingo, cantan un par de cantitos, pero ¿cómo viven su vida? Hay gente que va y muchas veces habla lenguas y cantamos y alabamos, pero la forma de vivir su vida en el hogar, en su casa. Hay gente que ni siquiera sabe que son cristianos, porque tienen vergüenza de decir en sus trabajos que son cristianos y que han creído en Jesucristo. Son gente que no le habla a nadie del Señor Jesús. Y yo te confronto a ti. ¿Saben tus compañeros de trabajo que eres cristiano? ¿O eres de los que te avergüenzas del evangelio? Eso se llama ser pusilánime, tembeleque. Como dicen allá en la tierra de mi amigo aquí, enclenque, así le dicen ustedes, ¿verdad? Enclenque le dicen. Sí, en Costa Rica también le dicen enclenques. Sí, dice que ahí andan, que no son ni de aquí ni son de allá. Son evangélicos, pero se pegan sus cerveceadas, se pegan sus micheladas. Sí, yo no sé si usted sabe lo que son las micheladas, pero hay evangélicos que se pegan sus micheladas. Hay evangélicos que en la mañana están bautizando gente y en la noche andan ahí mostrando todas las boobies ahí con peso pluma. Andan
en el concierto de Peso Pluma. Ay, ¿entiende? Entonces, ¿qué? Pusilánimes. Eso es lo que está pasando hoy. ¿No ha visto usted pastores? Pastoras que el domingo en la mañana están bautizando a la gente. Y hay que verla el domingo en la noche, después del culto, se van para el fandango. Peso Pluma, Bad Bunny. Y hermano, celebrando aquellas canciones vulgares, sucias, que cualquiera que las ve jamás podrá pensar que son pastoras o profetas. Es increíble. Eso es lo que está pasando el día de hoy. Dígame que no. Pásame el Facebook para que vea. No se puede avanzar. Vaya al Facebook para que vea. Esas pastorcitas, profetas. Esa hermano que decía, así dice el Señor. La viera cómo va. Ahí viera usted. Ay, hermano. Es que ahora se vale de todo. No, por supuesto que no lo voy a evidenciar, ¿verdad? Pero ustedes lo saben. Ustedes saben de qué hablo. No que eran las que criticaban a todo el mundo. No eran las santurronas que se creían más santas y más perfectas que el pastor, que los hijos del pastor. No era la que señalaba y decía, pecado, pecado. Y es la que anda, mire, mire, hermano. Por eso, hermano, estos son tiempos de decisión. Los días de Elías son tiempos de definición. Los días de Elías, usted tiene que definir, ¿va a oír la palabra de Dios o va a oír chismes? Están así, ay, pero como dicen que el pastor es un ladrón, como dicen que el pastor es un adúltero, ¿te lo dijo el Señor? ¿O te lo dijo el colchón? ¿O te lo dijo la almohada? ¿Fuiste almohada? ¿Fuiste colchón? ¿O es que simplemente estás repitiendo lo que alguien te contó? ¿Por qué? Porque el día de hoy estamos caminando en una falsedad terrible. Mírenlo. Ahora con la guerra nos están recomendando que tengamos mucho cuidado con las fake news. Son fake news. Qué tremendo es esto. Miren, el hermano Jesús, ¿estás predicando o estás criticando? Eso es lo que le decían a Elías. Gracias por recordármelo. Le vamos a caer mal a la gente. ¿Por qué? Porque nuestro mensaje no es el mensaje que ellos quieren oír. Ellos quieren tolerancia. Ellos quieren que se les diga lo que quieren oír. No, me extraña. Por eso yo les quiero decir a ustedes, este es un tiempo de definición. Este es tiempo que hay que tomar decisiones. ¿Qué decisiones? ¿Qué es lo que creo? Y mire que aquí yo te estoy diciendo, la Biblia lo que me muestra es un Israel confundido. El día de hoy, yo no me voy a callar, hermano. Oh, no. Usted mire ese montón de ministerios hoy, Dios los bendiga, pero necesitamos dar ese mensaje. El altar está caído, por eso es que viene Elías, porque el altar de Dios ha sido derribado. ¿Y qué vino a hacer Elías? Aquí lo dice el verso 30. Dice el verso 30. Entonces Elías dijo a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó a él. Y reparó. ¿Qué cosa reparó? El altar de Dios. Que había sido, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice? No sé de memoria. ¿Qué dice? Derribado. Pero imagínense que viene Elías y pregunta por los profetas. Usted sabe que Abdías era siervo de Acab.
Y dice en el capítulo 18 que cuando Jezabel, dice el verso 4, destruyó a los profetas del Señor, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en una cueva. ¿Me quieren meter en una cueva? Yo no me voy a meter en la cueva. No. Yo no me voy a callar. No es que para eso nací. Ahora me di cuenta. Ayer preguntaba a alguien, hermano, ¿cómo yo sé si donde estoy es correcto? Es que uno se da cuenta. Mire, llega Elías y pregunta, ¿dónde están los profetas del Señor aquí? Están encuevados. Abdías se los llevó a la cueva. O sea, ¿usted quiere que yo me encueve? ¿Usted quiere que su pastor sea cobarde? ¿Usted quiere que su pastor se calle? ¿Usted quiere que yo no diga nada y que siga igual como siguen todos los demás? No, no lo voy a hacer. No. Y Elías se sintió solo. Él le dijo a Dios, he quedado yo solo. Sí, esa sensación nos va a quedar al principio, que estamos solos, pero no estamos solos. El Señor está con nosotros. El altar había sido derribado y el pueblo no se daba cuenta que el altar del Dios verdadero había sido derribado. Y la función de Elías, cuando Jesús dice que viene a restaurar, lo primero que hace Elías es restaurar el altar. ¿Qué representa el altar? ¿Qué representa el altar? La adoración, la alabanza, la ofrenda, lo que se pone encima de un altar para ofrecérselo a Dios. O sea que ya no le estaban ofreciendo a Dios nada. ¿Por qué? Porque tenían otros altares. El altar de Baal, el altar de Acera. Ese es el panorama en los tiempos de Elías. Y qué tremendo que venga ese espíritu, y es un espíritu de celo. Mi querido hermano Jesús, eso es un espíritu de celo. Ahí lo dice, capítulo 19, verso 10. He tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos. Y mire qué terrible, degollar 850 profetas. Aquello parecía una carnicería. Degollar los profetas de Baal. Hermano, ¿vio lo que hizo Elías? Degolló en el torrente Sison, degolló a los profetas de Baal. Qué tremendo es esto. ¿Por qué estaba confundido Israel? ¿Por qué no sabía si era por la derecha o era por la izquierda? Porque el púlpito se había corrompido. El mensaje del púlpito, la palabra del púlpito, no la estaban dando los profetas de Dios. Ese es el panorama en los tiempos de Elías. Por eso te estoy diciendo, ¿estás consciente que estamos viviendo los días de Elías? ¿Estás consciente? Le vamos a caer mal a mucha gente. Especialmente a los que son de Baal. Especialmente a la gente pusilánime. Les vamos a caer gordo. Nadie le quería hacer caso a Elías. ¿Se dio cuenta? Nadie le quería hacer caso a Elías. Esos son los días que estamos viviendo. ¿Por qué no le querían hacer caso? ¿Por qué le está diciendo ahí? ¿Por qué titubean en dos pensamientos y en dos condiciones? Y es porque la gente no quería hacer lo que Elías no se querían definir. Elías vino a definir. Esa es nuestra función. Definir al pueblo. Cueste lo que cueste, hay que definirlos. Ahí dice. ¿Por qué cavilan en dos pensamientos? Si Baal es Dios, sigan al Baal. Y si Jehová es Dios,
Sigan a Jehová, pero defínanse. Hoy nos damos cuenta que la razón de la confusión era lo que estaba saliendo, la palabra profética que salía del púlpito. No estaban hablando los profetas de Dios. Los profetas de Dios estaban encuevados. Los profetas de Dios estaban acobardados. Los profetas de Dios estaban acobardados. ¿Y para qué sirve? La pregunta que siempre me hago es esa, ¿verdad? ¿Para qué le sirven a Dios profetas encuevados? ¿Para qué le sirven profetas escondidos? ¿Para qué le sirven profetas pusilánimes? ¿Para qué le sirven a Dios profetas que tienen cobardía y miedo de hacer la comisión que Dios la mandó a hacer? ¿Para qué le sirven a Dios? Cuando se para Elías y le dice al pueblo, síganme los buenos, nadie lo siguió. Ninguno le contestó. La confusión que la tenían porque lo que estaban oyendo no era la palabra del Señor. Porque sus profetas se habían acobardado, se habían ido a encuevar. Eso va a pasar hoy. Eso es lo que va a suceder. Eso es el panorama que tenemos en los días de Elías. Pero mire qué tremendo. Por eso es que Dios anda buscando un sacerdote fiel. ¿Qué es lo que dice allá? Primera de Samuel, capítulo 2, me parece que es el verso 35. Primera de Samuel 2:35. ¿Qué dice? Pero levantaré para mí un sacerdote fiel que hará conforme a los deseos de mi corazón y de mi alma. Eso es lo que Dios anda buscando. Un sacerdote fiel. Era Samuel, estaba hablando de Samuel y de David. Conforme el corazón de Jehová. ¿Qué quiere decir conforme el corazón de Jehová? Era que estaba haciendo lo que estaba en el corazón del Señor. Y ese es el problema con el altar de hoy. La gente está confundida. La gente cree que le están cantando a Dios. ¿Le estarán cantando a Dios? Y ahí voy. Y ahí no sé lo que va a pasar, pero ahí voy. Y me van a decir, ¡está criticando! El merengue. Reggaetón. ¿Por qué lo suben a los altares? ¿Para agradar a Dios o para agradar a los cubanos? ¿Para agradar a Dios o para agradar a los dominicanos? ¿Para agradar a Dios o para agradar a la gente que viene del Caribe? Como vienen del Caribe, les debe gustar el Bad Bunny, la música esa tropical, y por eso la suben al altar. Porque la pregunta no es si le agrada a Dios, la pregunta es, ¿le agrada a la gente? Porque si le agrada a la gente, para que venga más gente y esté llena la iglesia. Y para que la gente venga, y como la carne busca lo suyo, entonces la gente viene. Pero no vienen por buscar a Dios. Vienen para complacerse a sí mismos. ¿Qué tremendo es esto? Eso es, cuando yo veo todas estas cosas, entra como un celo. Un celo. Mire, por muchos años enseñamos liberación. La seguimos enseñando. Ese es nuestro fundamento acá en el ministerio, la liberación. Cuando empezamos en la liberación, una de las cosas que más nos impactaba era la música. Era la música. Había un ministro aquí, muy amigo mío en aquel tiempo, el hermano pastor Luis Lara. Me acuerdo que tenía su ministerio en El Monte. Y recuerdo que él sacó una vez un estudio de la música, que cuando se oía la música al revés, decía cosas satánicas, dependiendo la música, ¿verdad? Entonces, eso despertó mi deseo en la etnomusicología. Conocía yo a un etnomusicólogo. Conocí que me enseñó lo que era eso, ¿verdad? Y me di cuenta que la música caribeña, de donde viene el danzón,
donde viene el mambo, donde viene la música de Benny Moré, donde viene esa música que origina la salsa, que originan ciertos ritmos afrocaribeños, fueron traídos de África por los negritos que adoraban, que tenían la religión de Palo Mayombe, de la santería, los paleros. Por eso cuando usted va a esas sesiones donde cortan la gallina, o es gallo, es gallina, tiene que ser gallina, ¿verdad? Sí. Bueno, donde agarran la gallina, como yo no soy doctor en esa cuestión de la santería, solo he visto los videos que salen ahí, las personas cortando y sacando la sangre y regándola así sobre la cabeza de sus adoradores. Entonces usted mira oiga el ritmo y va a ver qué son esos ritmos. Pero cuando no hay discernimiento, cuando no hay conocimiento ni revelación del Espíritu Santo, suben cualquier música al altar y por eso es que resulta la gente emproblemada después. Entonces ya nosotros sabemos, la música que utilizan los santeros para que se les monte el santo es esa música afrocaribeña. Miren mi respeto. Si quieren oír al señor Bad Bunny, si quieren oír ahí ¿cómo se llama? Peso Pluma. Si quieren oír al Peso Pluma, allá ustedes. Pero esa música no tiene por qué ir al altar. Pero no es ahí donde se está ministrando ahora, hermanos. Y mire usted que como son ministerios grandotes, toda la gente los copia. Porque quieren ser grandotes como ellos. Pero no se están dando cuenta que está derribado el altar de Dios. No se están dando cuenta que lo que está pasando ahí es que están poniendo otro altar que no es el altar de Dios. No es el altar de Dios. Es importante que entendamos esto, porque en este tiempo la gente está confundida. Mucha gente que tiene ese tipo de música y este tipo creen que están alabando a Dios. Pues usted los ve danzando, pero ya no es una danza inocente, pura o limpia. Usted ya mira los movimientos en el cuerpo, los movimientos de sensualidad provocados por el tunco, tutuncu, porque está derribado el altar. A esas son las cosas que yo me refiero. Pero entendamos, hermano, no vamos a ser comprendidos por mucha gente. No vamos a ser comprendidos por una iglesia confundida. No vamos a ser comprendidos por un cristiano que está oyendo palabra que viene de un púlpito de Baal. No vamos a ser entendidos. Por eso, qué cosa tremenda es vivir el tiempo que nos tocó vivir. Tiempo donde se nos enseña no solamente la corrupción de la música que se sube a los altares de las grandes iglesias, de los grandes ministerios. Cuando vienen doctrinas falsas, cuando vienen doctrinas que nos enseñan o nos quieren inducir a cambiar a Dios por el dinero, la famosa doctrina de la prosperidad, el famoso evangelio de la prosperidad. Mire, respetamos, pero no estamos de acuerdo. Para nosotros, creo que la función del altar de Dios es que nos acerquemos a Dios por quien es Dios. Y darle la ofrenda a Dios voluntariamente, dar un diezmo voluntario, no para que me devuelva. Yo sé que me va a devolver, porque ya me lo prometió, pero no es eso lo que me mueve. Me mueve saber y reconocer quién es el Dios del altar. ¿Quién es el Dios al que yo le sirvo? ¿Cuáles son sus gustos? ¿Cuál es el gusto de Dios? ¿Qué es lo que está en el corazón del Señor? ¿Verdad? Así que
Aquí hay una pregunta, me parece que la hermana me podría explicar si esta es la guerra de Salmos 83 para presentar al anticristo. Mire, hermana, gracias por la pregunta. En esto tenemos que tener un poquito de cuidado, porque cuando oímos a los escatólogos, muchas veces creemos mucho en las personas famosas, ¿verdad? Creemos mucho en las personas que son reconocidas, tienen un cierto renombre, pero muchas veces hemos comprobado que hay que ir con cuidado en esto. El problema de ellos, para mí, como lo expliqué ayer a los pastores, para mí el problema es que no ubican bien, se equivocan en el tiempo y en el espacio, se equivocan en decir cuándo va a pasar y dónde va a pasar. ¿Ve? No puedo explicar más porque me desviaría del tema que tengo ahorita, pero es muy posible, ¿verdad? El anticristo ya está aquí. Todo esto que estamos viendo, de homosexualismo, de todo lo que es la ideología de género, todo esto que es la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, que promueve el aborto mundial, todo esto de que quieren tener para el año 2030 que todos los países en unanimidad acepten el homosexualismo, en unanimidad acepten el aborto como algo natural, en unanimidad que acepten la ideología de género. Todo esto es producto del anticristo que está aquí con nosotros. Si lo están esperando en cuerpo y hueso y cuerpo y así carne, se van a quedar esperándolo. Y es un espíritu que se está moviendo. Por eso es que la iniquidad, el espíritu de la iniquidad hoy ha llegado a su colmo. Por eso dice el Señor, debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Bueno, voy terminando. Para mí es importante entender a qué vino Elías, porque estamos en los días de Elías. Vino a restaurar. ¿Qué vino a restaurar? Vino a restaurar 3 cosas, Elías. 3 cosas son las que vamos a trabajar. En nuestro ministerio vamos a trabajar esas 3 cosas. Primero es el pacto. Por eso se le llama el mensajero del pacto. Aquí en Elías. Aunque ya explicamos que en realidad no es Elías, sino es el espíritu y el poder de la voz que clama en el desierto cuando reposó en Elías. Vino él a preparar el camino del Señor y lo prepara restaurando el pacto con el Señor, restaurando el altar de Dios que ha sido derribado y rescatando la voz profética del Dios verdadero, porque la derribaron los profetas de Baal. Eran los maestros de Israel y tenían a Israel confundido. Israel estaba adorando a Baal pensando que estaba adorando a Dios. Israel estaba adorando a Acera pensando que estaba adorando a Dios. ¿Cuántas iglesias hoy estarán en las mismas condiciones? Porque lo que es, ya fue, y lo que fue, será. Entonces, cuando hablamos de pacto, no solamente estamos hablando de la Santa Cena, estamos hablando del sacerdocio de Jesucristo, según el orden de Melquisedec. Estamos hablando del sacerdocio que es el oficio del altar. El altar del Dios Altísimo, porque dice que Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo. Sacerdote del Dios Altísimo. ¿Okay? Tú eres sacerdote para siempre, le dicen al Señor Jesús, nuestro sumo sacerdote. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Melquisedec saca pan y vino. Mire, Melquisedec aporta pan y vino. Y Abraham aporta los diezmos. Oh, yo sé para dónde va. ¿Quiere restaurar el altar o no? A mí no me importa lo que piensen los de Baal. A mí no me importa lo que piensen los de Acera. Me importa qué es lo que están pensando los que son remanente del Dios verdadero. Los que son los 7,000
que Dios guardó, los 7,000 que Él escogió, el remanente. Eso es esa es la meta de nosotros. Muy bien, no se puede degollar a los profetas de Baal si primero uno no hace bajar fuego del cielo. Si uno no hace bajar fuego del cielo, no se puede degollar a los profetas de Baal. ¿Qué me quiere decir esto? Bueno, si usted lee, y usted va a ver que aquí donde yo estoy ahorita, Primera de Reyes, capítulo 18, dice que en el verso 30 reparó el altar. Y dice que en el verso 36, ya voy terminando, dice, y sucedió que a la hora de ofrecerse el sacrificio de la tarde, el altar, volvemos, ¿ve? ¿Cómo se iba a ofrecer el sacrificio si no se restaura el altar? ¿Cómo? ¿Cómo vamos a presentar un sacrificio al Dios verdadero con un altar derribado? Con un altar que no funciona, con un altar corrompido. ¿Cómo? No se puede. Pero dice aquí que lo restauró, lo construyó, lo edificó con la instrucción que Dios le dio. Y sucedió, dice el verso 36, a la hora de ofrecerse el sacrificio de la tarde, el profeta Elías se acercó y dijo, oh Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que he hecho todas estas cosas por palabra tuya. Respóndeme, oh Señor, respóndeme para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que has hecho volver sus corazones. Entonces cayó fuego del cielo y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo y lamió el agua de la zanja. Cuando todo el pueblo lo vio, se postraron sobre su rostro y dijeron, el Señor, Él es Dios, el Señor, Él es Dios. Entonces dice aquí, después de que bajó el fuego del cielo y después de que ellos vieron el poder del fuego, es que el fuego es poder. El fuego es poder. Por eso Pablo les decía, yo no he venido a ustedes con palabras persuasivas, palabritas bonitas, palabritas que les agradan. Yo he venido con poder, porque el reino de los cielos no consiste en palabritas, es poder. Ahí lo dijo. Entonces dice aquí, entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal, que no se escape ninguno de ellos. Los prendieron y Elías los hizo bajar al torrente Cisón y allí los felicitó. No se pueden derribar estos profetas sin fuego. Por eso Pablo defendía su apostolado. Pablo decía, en medio de vosotros se han realizado las señales de un verdadero apóstol, con toda paciencia, señales, prodigios y milagros. Volvemos otra vez. Qué fácil se dicen profetas. Qué fácil se dicen que son profetas. Qué fácil se levanta cualquiera diciendo que es apóstol. Pero he aprendido algo del apóstol Pablo. El verdadero, porque hay verdaderos. No estoy diciendo que todos son falsos. No todos los apóstoles son falsos. Yo conozco gente que es de Dios de verdad. No todos los profetas son falsos. Yo conozco profetas de Dios. No estuvieron en un ministerio profético si no creyera. Pero lo cierto es que hay falsos. ¿Cómo es el verdadero? Tiene fuego. Por eso es que con Elías estaba el poder del fuego. El fuego significa poder. El fuego es poder. Por eso usted ve que todo lo que rodea a Elías es fuego.
carros de fuego, hombres de a caballo. El fuego es poder. Por eso cuando venían a capturarlo por orden de Acab y de Jezabel, venían pelotones de 50 soldados a capturar a Elías. Usted se acuerda, Elías decía, si yo soy siervo del Señor, que baje fuego del cielo y los consuma. ¿Y qué pasaba? Pollo frito Kentucky. Pollo frito Kentucky había en ese día. ¡Fum! Fulminaban. Venía otro, igual, si soy siervo del Señor, que baje fuego del cielo. Fuego, fuego. Por eso cuando Eliseo lo ve que se va en el torbellino de fuego, le dice, Padre mío, los carros de Israel, pero eran carros de fuego. Y su gente de a caballo, el ejército, hombres de fuego. El fuego. Por eso, hermanos, aunque no le gusten a algunas personas, mis respetos también, son hermanos en Cristo. Dios los bendiga. Y qué bueno por las críticas, son buenas las críticas, nos hacen mejorar. Qué bueno. Gracias, hermanos, de veras, agradezco mucho. Pero miren, ¿en qué ministerio estás? ¿Hay milagros? ¿Hay sanidades? ¿Se sana el cáncer? ¿Ustedes tienen testimonios ahí? ¿Sí? ¿Tienen testimonios aquella? ¿Se sana el cáncer? Yo pregunto, ¿hay liberaciones? ¿Expulsión de demonios? ¿Hay palabra de autoridad en tu ministerio? Porque todos dicen que son apóstoles, pero el apóstol Pablo me enseñó que el verdadero tiene que tener fuego. No se trata de que yo, como el gorilita, que yo soy. ¿Dónde está el fuego? ¿Dónde están las señales? ¿Dónde están los prodigios? La boca, la lengua, se mueve porque no tiene hueso. Cualquiera puede opinar y hablar y decir, cualquiera tiene el derecho de hablar. Cualquiera tiene el derecho de estar en desacuerdo o estar de acuerdo. Pero si es verdadero, tiene que tener poder. Pablo nos enseñó eso. En medio de vosotros se han realizado las señales de un verdadero apóstol. Pero si estoy en una iglesia que solo teoría, que solo teología, que solo así dice el Señor y no pasa nada. Entonces, ¿dónde estoy? Y es que estamos en tiempos de definición. Es que los tiempos de Elías son tiempos de definir. Y sabe, aunque le caigamos mal a la gente, esa es nuestra función. Yo le estaba hablando a los pastores ayer y les decía, a mí me han dicho arriero, a mí me han dicho achero, a mí me han dicho que yo soy un garrotero. Es más, a mí me han dicho criticón. Las mismas cosas que les decían a Juan el Bautista y a los que traemos este mensaje de esta forma. A mucha honra, fíjese. A mucha honra. Y fíjese usted que en estos tiempos viene Elías. Viene ese espíritu de celo. El celo por tu casa me consume. Ahora, eso no quiere decir falta de amor. Hay que tener amor también. Tenemos que tener celo. El otro día estaba oyendo una predicación de un hermano. Es que son las cosas que uno dice. Son iglesias grandísimas. Y dice el hermano que la razón por la que Jesucristo botó las bancas y la que él se enojó fue porque no dieron una buena ofrenda. No, fíjese que no fue por eso que él se enojó. No fue porque dio una buena o mala ofrenda, no fue por eso. Fue porque estaban los comerciantes del templo corrompiendo. Se habían metido en la iglesia los comerciantes. Por eso se enojó. El celo por tu casa. Eso es un espíritu de celo que viene, un celo de Dios.
un celo santo. Eso no quiere decir que no vamos a amar a los hermanos. No vamos a entender que en nuestra humanidad cometemos errores. Por eso esa gente que critica, sí, esa gente que condenó y dijo, el adúltero, la fornicaria, algún día los voy a ver. Porque arrieros somos. Ese es el Evangelio según San Andy. ¿Pero qué hay que hacer? Bueno, si la persona se deja restaurar, hay que restaurarlos. Si las personas piden oportunidad de restauración, esa es nuestra función, restaurar. No solamente entonces el altar, no solamente entonces el pacto, ni solamente el ministerio profético, también a las personas, los que buscan un cambio, los que buscan una restauración. Pero eso no quiere decir que tenemos que callarnos de lo que está pasando. ¿Por qué? Porque muchos profetas de Baal están en los púlpitos. Ese es el panorama que había en el tiempo de Elías. Lo que es, ya fue. Y lo que fue, será. Entonces, ¿en qué ministerio estás? ¿Hay poder en tu ministerio? A ver, yo creo que sí hay apóstoles, pero yo sé que los apóstoles de Dios tienen que tener fuego, especialmente en los últimos días, especialmente en este tiempo de confusión. ¿Apareció o no apareció? Bueno, especialmente en los últimos días, tiempos de confusión, es donde tiene que aparecer Elías para definir a la gente. En el pacto, compromiso con Dios. Dejar de ser pusilánime, evangélicos indecisos. Evangélicos que vamos a la iglesia, cantamos un par de coritos y vivimos como mundanos el resto de la semana. Ese es el asunto. Que vamos y profesamos y alabamos y cantamos, pero una vez que salimos de la iglesia, el testimonio. Y por eso la gente deja de creer en Jesucristo. Y por eso la gente, el nombre del Señor es blasfemado por ellos. Por eso Dios quiere una definición. Dios sabe que tú no eres perfecto. Dios sabe que mientras estés en esta carne van a haber batallas. Tú no eres perfecto. Pero que te esfuerces, que te definas. Y el altar. Todo lo que estamos llevando al altar. ¿Qué será lo que se siente? ¿Qué será lo que se siente cuando vienen esos movimientos de sensualidad? Cuando vienen esos movimientos del perreo cristiano, del reggaetón, de esa musiquita afrocaribeña que no soy racista, no, sufrí yo racismo más bien. Pero estas cosas no son de racismo. Este asunto es de fe. Este asunto es de Biblia. Este asunto es de Dios. Por eso es que hay que restaurar el altar. El otro día estaba escuchando algo. Yo no hablo hebreo. Leo un poquito hebreo, estudié, pero hablar es hablar, ¿verdad? Hablar es hablar. No hablo hebreo. Además, si lo hablan rápido, algunas cosas agarro. Pero no es de que yo leo el hebreo ahí. No. Pero me pasó algo. De momento se me salen las lágrimas. ¿Por qué? No lo entiendo. Yo sé que es el Espíritu de Dios cuando nos da testimonio. Cuando la alabanza de alguna manera agrada al Señor. Es que cuando hablamos de alabanza, tenemos que pensar en que el que hay que agradar es a Dios, no es al hombre. Hay que predicar para Dios, no para el hombre.
Hay que cantar para lo que le guste a Dios, no lo que le gusta al hombre. Y si Dios se agrada, viene en su presencia y nos ministra. Y eso es lo que queremos, porque cuando está la presencia, hay fuego, hay poder, hay señales, hay milagros. Cuando está la presencia del Señor. ¿Sí la tiene ahí? Sí, bueno. Estaba oyendo esto el otro día. Igual que usted posiblemente. No sé por qué. Cuando me veía, las lágrimas se salían. Y yo, Dios mío, aunque no entiendo, algo me está ministrando. Espero que le ayude a usted también y le ministre a usted. Adelante, hermanitos, adelante. יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונך, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונך, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. אלפי דורות, משפחתך וילדיך דורותיך אחריך, רוחו תלך לפניך לצידך אחריך, מסביבך בליבך, הוא איתך, הוא איתך בבוקר ובערב, בצאתך ובואך, בסבלותיך באושריך, הוא איתך, הוא איתך, הוא איתנו, עם כולנו, הוא איתך, הוא איתך. אמן, אמן, אמן.
se me salía la lágrima. No lo puedo explicar. Hay cosas que tienen unción. No importa si la oyes en chino, si la oyes en inglés, si la oyes en español. No entiendo. Bueno, quiero ser honesto. Y yo sé que eso es la bendición. Me la sé. Yevarajeja Adonai veish mereja yaer Adonai panaveleja viejuneja Isa Adonai panaveleja bella selejan shalom. La sé, pero yo no hablo hebreo. Más voy a hebreo, pero es que no es el idioma, es el espíritu, es la unción que carga. Y la persona que es sensible a eso, no podemos resistir. Hay que restaurar el altar. Hay que sacar un poquito de ahí a Lola la trailera, sacar a Marimar de ahí, sacar con el respeto que me merezcan los que les gustan esas cosas. Pero no estamos de acuerdo. Creo que hay que restaurar pensando en qué es lo que... Porque aunque no entendamos, si la presencia cae, no importa el idioma, te quiebra. Te quiebra. No importa si es en chino. Oh. Muchas veces ha venido algunas personas de Christian International, y lo digo para la gloria del Señor. En alguna oportunidad se me han acercado algunos de los pastores o profetas y me han pedido las letras de las canciones que ministran en nuestra congregación. Quieren saber qué quiere decir, porque me dijo uno, yo estaba llore y llore, aunque no entiendo, no hablo español, no sé lo que quiere decir, pero ahí estaba yo llore y llore, llore. Entonces quiero saber lo que significa. Es que no es el idioma, es que Dios se agrade. Eso es todo lo que necesitamos. Que Dios se agrade, no nosotros. A mí me puede gustar el mariachi, a mí me puede gustar el mambo, a mí me puede gustar esa norteña. Me puede ser que me guste. La pregunta es, ¿qué quiere Dios? ¿Qué es lo que el Señor quiere? Ese es el altar de Dios. Poner allí encima, no lo que me gusta a mí, sino que le gusta al Señor, lo que Dios quiere. Volver al pacto, obra de Orange. Perdón que se me extendió demasiado la enseñanza hoy, la reflexión de hoy. Estamos en los últimos días. Todo esto nos grita que Él viene. Y nosotros hemos ido. Tocad trompeta en Sión, sonad alarma en mi monte santo, que tiemblen los moradores de la tierra, porque el día del Señor está cercano. No tenemos tiempo que perder. Debemos de ser flojos en el Evangelio, comprometidos, gente de pacto, gente de compromiso con Dios. Gente que no se sale del pacto como se salieron aquellos. Y sabe una cosa importante, es Dios el que nos guarda, porque Él dijo que Él iba a guardarse 7,000 que no le habían besado los pies a Baal, 7,000 que no habían besado a Sera. Él los iba a guardar. Y Él nos ha guardado hasta hoy. Por eso es que vemos eso. ¿Que le vamos a caer mal a mucha gente? Por supuesto que sí. Pero no tenemos salida. No tenemos salida. Es el celo. El celo. Y que la palabra que sale, la palabra profética, es una palabra que llama a la santidad, a la búsqueda de Dios, al amor de Dios, compasivo y misericordioso con el que cae, no con el que se cayó y se quiere seguir embarrialando, no con el que se cayó y sucio quiere, no, así no. Aunque no, falto de misericordia, arriero, hachero,
Y me insultaron diciéndome, Juan el Bautista. No saben que a mí me da honra que me digan Juan el Bautista. No hay que sobre Juan el Bautista estaba el espíritu y el poder de Elías. Es tremendo. Eso es lo que queremos, hermano. Bueno, yo termino. Tenemos ese desafío. Si son los días de Elías y nosotros somos un ministerio sobre el final de los tiempos, quiere decir que el desafío nuestro es restaurar esas tres cosas. El pacto con Dios, compromiso, un pueblo que se comprometió con Dios, un pueblo que no llega jugando solo a la misa. Discúlpenme, no quiero insultar a la gente católica, pero es que nos venimos acostumbrando que como que fuéramos católicos, vamos a la misa y el resto mundanos. No, lo que busca Dios es gente de compromiso. Por eso les dice, si Baal es Dios, sigan a Baal. Y si Dios, Jehová es Dios, sigan a Jehová, pero dejen de estar de pusilánimes. Defínanse. Tiempo de definición. Segundo, el altar. Llegar a ofrendar, no lo que nosotros opinamos, no lo que nosotros queremos, no lo que a nosotros nos parece, en la gracia. No, pensar qué es lo que agrada al Señor. El todo director de alabanza no va a poner, traen la lista. ¿Le gusta esa lista al Señor? ¿O se toman la molestia de tocar y decirle, Señor, ¿qué quieres ahora? ¿Qué tú quieres, Señor? ¿Qué quieres? Háblame. Dime qué quieres. Porque si la ofrenda lo agrada, viene su presencia. Y ahí es donde, wow, no solo lo sentimos, no solo lo experimentamos. Ahí llega el fuego de Dios. Empiezan los milagros que usted ha visto en la congregación, liberaciones que las ve a cada rato. ¿Y dónde cree que sale? Del respaldo de Dios. Es más, si usted sabe que hay alguien que esté endemoniado, tráigalo a la iglesia. Pues que hay veces, de veras, uno tiene pena de decirle a alguien por qué le pasó eso, por qué le está pasando eso, para no lastimarlo. Pero sabe que de ahora en adelante no, hermano. De ahora en adelante el celo por tu casa me consume. Eso es, porque ahí están trepados arriba los profetas de Baal, dando palabra de Baal, dando profecía de Baal, enseñándole a la gente a ser de Baal. Y Elías, ¿dónde están los de Dios? Encuevados. Tienen miedo que los critiquen. Tienen miedo que les estén diciendo criticones. Tienen miedo que les digan, hacheros, legalistas. Y con eso lo tienen ahí, a monte a la persona. No, hermanos, es nuestro tiempo. Es el tiempo de Elías. Tenemos que restaurar pacto, altar y palabra profética. Mañana tenemos picnic. Mañana a las 11 de la mañana vamos a estar ahí desde las 11 y esperamos que lleguen. Van a haber bendición matrimonial. Van a haber bendiciones matrimoniales y todavía a estas alturas usted me está viendo, tiene tal vez su licencia, ya se fue a casar, ya está casado en la parte legal, en el City Hall. No importa, venga y le damos la bendición de la iglesia. Mañana vamos a bendecir algunos matrimonios, así que usted puede asistir y decir, yo también quiero mi bendición matrimonial, ya me casé por lo civil, pero bendíganos en cuanto a la iglesia, ¿verdad? Denos la bendición de la iglesia para que la gracia y la gloria del Señor le dé fortaleza a usted y que usted pueda llegar en ese matrimonio hasta que la muerte lo separe. Bueno, así que lo esperamos mañana en el Parque La Milla Cuadrada, en Fountain Valley, que está cerca de Garden Grove, bien cerquita, es una milla cuadrada, le dicen el Parque de la Milla Cuadrada. Si usted tiene dudas, por favor, llámenos a los números de teléfono que están apareciendo allí, área 714, ¿por qué quitó el flyer? Área 714-289-3664, pero ahí está, Mirlo, ahí está. Área 714-285-0020, si tiene dudas de cómo llegar
O, bueno, mañana no va a estar abierta la oficina, pero puede llamar al 0020 si tiene alguna dificultad de cómo llegar al picnic de la obra de Orange en la Milla Cuadrada. Así que el día de mañana le esperamos que todo esto edifique y colabore para que podamos como iglesia hacerle frente al desafío para el que Dios nos escogió, para vivir sobre el final de los tiempos. Gracias, hermanos. Que el Señor les bendiga muy abundantemente.